Buenas tardes. Sí, me escucha bien. Muchas gracias a todos por venir. Os presentamos hoy el debate que vamos a realizar sobre adolescentes y adolescencia con nuestros dos expertos, Diana Dacem a un lado y Alejandro Rodrigo al otro. Y os hago un poquito la introducción de ellos, por si alguien no los conociera. Tenemos a Diana, que es licenciada en Filología Inglesa. Sin embargo, su trayectoria vital, gracias a su experiencia de más de 10 años como profesora de secundaria, la ha llevado a especializarse en el trato con adolescentes. Por eso, creó el portal de Adolescencia Positiva, que nació de la necesidad de enseñar cómo educar a los adolescentes de forma consciente y constructiva. Alejandro Rodrigo es diplomado en Magisterio Musical y experto en análisis e investigación criminal. Se dedica a la intervención social y educativa con menores en riesgo de exclusión social, atendiendo a jóvenes sujetos a medidas judiciales. Mejor, sí. Entonces, si os parece, lo que haremos será, yo tengo unas preguntas preparadas de antemano y las voy a ir lanzando. No hace falta ni que sea en el orden que las tengo, y tenéis un micro que os podéis ir pasando en el momento en que queráis intervenir. Gracias. Exactamente. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. Ahora. Vale. Pues empezamos por la primera. La primera de todas es, supongo, un tema que siempre cuando hablamos de adolescentes está como vinculada a ella, que es ¿cuál es el mayor desafío que creéis que enfrentan los adolescentes en la sociedad actual? Pensaba que ibas a decir los padres, eso no los adolescentes. Esa de hecho es la segunda parte. Padres con adolescentes que se enfrentan en los retos actuales. Pues fíjate que yo creo que sería la variedad de opciones que hay tantísimas que claro, les cuesta más conocerse a sí mismos, ¿no? Hay tanta variedad de perfiles de adolescentes, estamos ya en un mundo globalizado, donde quizás antes era más fácil encontrar tu propia identidad porque antes eras sota, caballo y rey. Pero es que ahora, entre que las redes sociales, las escuelas, cada vez viene gente de fuera, de otros países, a estudiar en nuestros países, las aulas cada vez son más diversas. Y sobre todo, pues eso, el estar más en contacto a través de la ventana de los teléfonos móviles, yo creo que les cuesta también mucho al ver tanta variedad de opciones que hay en el mundo. Yo creo que les cuesta mucho realmente sentirse identificados con una sola cosa y poder llegar a reafirmar su propia identidad como adolescente o como el futuro adulto que será el día de mañana. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Que les cuesta cada vez más encontrarse, por supuesto. A través del uso abusivo de los teléfonos móviles, esto también está haciendo que los adolescentes cada vez interactúen menos con ellos mismos, tengan menos tiempo de reflexión. Yo recuerdo cuando yo era adolescente tirarme una hora mirando al techo de mi habitación, ahí tumbada en la cama, reflexionando. Y creo que falta mucha reflexión hoy en día en los adolescentes, no tienen tiempo de parar, porque en el momento que paran, enseguida cogen un teléfono móvil. Por lo tanto, esto también les lleva a no llegar a conocerse, no llegar a saber qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, cuáles son sus fortalezas, sus habilidades, sus talentos, porque no se llegan a conocer. Entonces, andan como muy perdidos. No me enrollo más porque no los voy a dejar aquí. Estaba ahí concentrado. Joder, gracias, Diana. Bueno, apuntar a lo de Diana me parece súper interesante, sobre todo esta parte final. Yo lo llamo silencio interior, por ponerle un nombre, pero que tiene que ver con ese adolescente que ya no conecta consigo mismo, efectivamente. Pongo siempre el ejemplo de que hace algún tiempo de repente tenías una ruptura sentimental y el adolescente, yo, me ponía en mi habitación y me escuchaba y Laura Pausini toda la tarde, ¿no? Y ahora, sin embargo, verdaderamente no pueden disfrutar de este espacio de libertad, de estar con ellos mismos, justo lo que decías tú, ¿no? Para mí esto es importantísimo para transitar las emociones, porque es tan necesario identificar y transitar cada una de las emociones para luego expresarlas bien.
que si tenemos bombardeándonos de notificaciones de oye tío, es que la he visto con el otro, oye, las otras, oye, ya lo hemos dicho en el grupo, nadie puede elaborar un duelo, por poner este ejemplo, ¿no? Pero bueno, por apuntalar también, o sea, por añadir algo a lo que ha dicho Diana, que me parece como muy fundamental, para mí también un desafío importantísimo que tiene nuestra adolescencia hoy en día y que no focalizo tanto en ellos, quizás podría radicar en una crisis de autoridad que existe de manera generalizada, donde parece que hablar de autoridad es privarles a ellos, ¿no? El adolescente al final necesita un contexto seguro en casa con tus padres, en el colegio, y cuando no tiene este contexto se desequilibra. Creo que como sociedad tenemos mucho que mirarnos a nosotros mismos en este sentido, ¿no? Bueno, al final no dejamos de ser también un reflejo, un ejemplo para las futuras generaciones. Del mismo modo que dicen que un niño no aprenderá a leer si no ve en casa a alguien que lea, o le costará más leer si tiene un referente, o si no tiene un referente en casa que lea. Cuando tienes a tu alrededor todo el mundo enganchado a pantallas, es más fácil hacerlo lo mismo que ellos. Ahí sí. Entonces, igualmente también repescaremos las ventajas y desventajas de la tecnología en una pregunta de más adelante, porque es un tema que realmente no creo que haya una solución, al menos una solución a corto plazo, pero sí que algunos consejos y algunas cosas prácticas os queríamos pedir para más adelante. Pero antes, vamos a una siguiente pregunta, que es sobre todo para adolescencias conflictivas, tirando un poquito ya hacia esa vertiente, y es preguntaros cuáles son las señales de advertencia que los padres y cuidadores deberían observar para identificar una adolescencia conflictiva. Es decir, algunos marcadores, alguna cosa que diga, vale, creo que esto debería poner aquí el foco, o de momento no es tan grave. Bueno, esto es buenísimo, ¿no? El afinar dónde entramos en conflicto, ¿no? Yo siempre hablo de conductas desafiantes, conductas disruptivas, conductas negativas, no tiene nada que ver la una con la otra. Pero bueno, yo vengo de trabajar en el juzgado de menores, con medidas judiciales centradas todas en maltrato intrafamiliar ascendente. Y ahí siempre trabajábamos el mismo concepto útil para los padres, que es facilísimo de explicar, dificilísimo de ir a tu casa y hacerlo. Esto yo lo quiero dejar muy claro. A mí me pasa, yo soy padre de 2 hijas y luego ponte tú en casa, ¿no? Pero es el concepto de la diferencia entre riesgos y peligros. Un riesgo es una situación en la que tu hijo va a enfrentarse y por lo tanto nuestro papel podríamos describirlo como que es de favorecedor de su autonomía, de que pueda enfrentarse a él y por lo tanto crecer. Y un peligro es una situación en la que requiere protección y requiere que te saque. No es lo mismo, por poner un ejemplo, estar rodeado de sustancias tóxicas, ¿no? De consumo, se está exponiendo a un riesgo, que un adolescente que ya está metido de lleno en el consumo. La habilidad y esto tan difícil que es la búsqueda del criterio de los padres para poder identificar ambos escenarios, aquí es la clave. Por favor, es facilísimo decirlo aquí sentado en el sofá, pero luego vete a mi casa y ponte tú con él, ¿no? Bueno, yo te voy a hablar como madre de 2 adolescentes y además profesora que trabaja con adolescentes. Algunos de ellos pues están fichados por la policía también, o sea que... yo te diría que hoy en día a veces somos un poco alarmistas, los padres y las madres, porque en cuanto vemos que el adolescente nos responde, nos rebate, nos da un grito o da un portazo, entonces enseguida nos alarmamos, ¿no? Y ya empezamos a recordar el programa de Hermano Mayor y ya vemos a Dakota, o sea, vemos a nuestra hija como una Dakota, ¿no? Y ya pues nos alarmamos y no sabemos qué hacer, a dónde acudir y cómo solucionarlo. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que los adolescentes tienen que rebatirnos, tienen que dar su opinión, tienen que rechazar nuestras opiniones en muchas ocasiones, o por no decirte la mayoría de ellas. Tienen que encerrarse en su habitación también, porque es su espacio, es donde está su intimidad, donde se encuentran con ellos mismos. Yo creo que
siempre y cuando no lleguemos a un estado en el que haya una violencia física, verbal, o que la cosa ya se nos vaya de las manos y desobedezca absolutamente toda, o sea, como yo que sé, que se vaya de casa y que no aparezca en 2 días, pues ahí ya sí, obviamente tenemos que preocuparnos, ¿no? Pero si se trata de un adolescente que nos rebate, que nos lleva a la contraria, que se opone a nuestras normas y que va a intentar por activa y por pasiva convencerte para que le des permiso para ir a la fiesta hasta las 3 de la mañana. Todo esto es muy normal, es muy normal. Lo que pasa es que a veces los padres no queremos pecar de autoritarios, pero tampoco sabemos exactamente dónde está el límite entre la autoridad y el autoritarismo, ¿no? Entonces, a veces tendemos a, en lugar de ser flexibles, convertirnos en padres permisivos. Entonces, ni una cosa ni la otra. Lo suyo es encontrar el equilibrio entre cuáles son los valores que yo quiero transmitir a mis hijos, cuáles son las líneas rojas por las que no voy a pasar, por mucho que me lo pidas y por mucho que te repitas y por mucho que te enfades. Y cuando yo tengo claras mis líneas rojas, voy a ser mucho más contundente a la hora de dar una respuesta a mi hijo y decirle, mira, por aquí no. Y no es lo mismo poner normas que poner límites, ¿no? Porque los límites, como digo, son las líneas rojas. Yo, en mi casa, para mí las líneas rojas son todo aquello que tenga que ver con su seguridad física y emocional. Y por otro lado, todo lo que tenga que ver con el respeto hacia ellos mismos y hacia otras personas. Todo lo que salga de esas líneas, para mí, en casa no está permitido, no hay discusión que valga y mi tono de voz y mi forma de comunicar con ellos es contundente y por lo tanto saben que no voy a ceder, ¿vale? Ahora, si ya estamos hablando de otra cosa, como por ejemplo, yo qué sé, que suspende un examen, que si no ha estudiado, que si se pelea con el hermano o con la hermana, pues aquí tengo que entender que esto forma parte de la adolescencia y que aquí puedo poner una serie de normas donde puedo ser un poquito más o menos flexible. Pero también yo tengo que elegir las batallas que voy a luchar con mi adolescente. Yo no puedo estar peleándome todos los días por las notas, porque se pelea con el hermano, porque llega 10 minutos tarde, porque no ha hecho los deberes, porque va en zapatillas al cumpleaños de la abuela. ¿Algo de esto está relacionado con las 2 líneas rojas que acabo de citar? No. Pues entonces para mí no es tan importante y por lo tanto pues puedo ser un poquito más flexible. Ahora, en esas 2 líneas rojas que he comentado antes, por ahí sí que no paso. Al final, esto lo saben las que me conocen, que empiezo con una cosa y acabo por otra y me enrollo mucho. No, pero en este sentido nos va muy bien porque de hecho podría ser que los padres y madres generalmente se encuentren con problemas porque esas líneas rojas las ponemos como sobre la marcha, que no hemos hecho un trabajo previo de reflexión para indicarlo y cuando te encuentras con la situación derivas. Sí. Claro, muchas veces nosotros mismos tampoco educamos de la misma forma que nos educaron a nosotros. Y yo siempre, pues cuando quería algo me decían que no, pero yo nunca me he parado a pensar en cuáles son las normas, cuáles son los límites que quiero transmitir a mis hijos, cuáles son los valores y cuáles son los principios que quiero enseñarles. Tampoco nosotros nos hemos parado a reflexionar sobre esto. Entonces, lo interesante aquí es que, digamos, vamos a ver, si para mí la salud es algo muy importante, el que se pase 14 horas delante de un móvil tiene algo que ver con la salud de mi hijo. Obviamente sí, tiene que ver con su salud visual, con su salud mental, con el cuello, las cervicales, estar todo el día mirando para abajo. Por lo tanto, aquí hay una línea roja para mí. Y todo lo que sobrepase esa línea roja, pues no hay tutía. Aquí hay un límite y el móvil se puede utilizar X horas al día, pero vamos, desde el día 1 que tienen un móvil, yo les he puesto normas a mis hijos y que según van cumpliendo años, pues obviamente cada vez voy cediendo más, ¿no? Mi hija ha cumplido ahora 18 años y ya me está diciendo, bueno, ya puedo hacer lo que me dé la gana, ya puedo... Digo, bueno, sí, pero yo todavía, o sea, sí y no. A ver, mientras vivas bajo mi techo aquí, no, pero sí que es verdad, o sea, aunque tengan 18 años, todavía tenemos que estar pendientes de ellos porque su cerebro no ha madurado del todo y pueden caer en una adicción con el móvil, aunque tengan 18 años. Entonces,
Sí, yo veo que mi hija se está pasando ahora con las horas del móvil, pero ya cuando veo que pasa de 5 horas diarias, ahí ya digo, ya por aquí se acabó. O sea, te he dejado, ya no es la hora que te dejaba antes, ahora puedes estar mal, pero ya cuando veo que está 5 horas, digo, no, ya aquí se corta ya. Y se lo explico y de alguna forma lo entiende cuando le explico esto es por tu salud, porque mira lo que puede pasar y bueno, es que yo a mis hijos les pongo unas chapas que no veas. Bueno, diríamos entonces que es una negociación, más que una autoridad. Ahora ya hemos pasado a, vale, ahora que ya eres capaz de entender por qué te lo estoy diciendo, podemos llegar a un acuerdo tácito entre los dos. Sí. Entonces, hablabas de la salud mental y realmente a raíz de las nuevas tecnologías se han al menos detectado más casos de problemas de salud mental, sobre todo en adolescentes. Y la cuestión que quería haceros es si, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que consideráis para apoyar a los adolescentes a hacer frente a estos problemas? Es decir, en el momento en que hemos identificado ya que hay un problema de salud mental, ¿qué herramientas le puedo facilitar yo a este adolescente para llevarlo a buen puerto? Ahí es nada la pregunta, ¿no? Bueno, a ver, desde mi sector de intervención, ¿no? Tiene que ver más con, si conocemos el gráfico de la ventana de Gauss, ¿no? Pues sería como un extremo más pequeño, porque yo atiendo más conductas agresivas y violentas directamente. Por tanto, tengo una muestra más pequeña, más delimitada, ¿no? Más específica. Pero si esto puede servir como prevención, pues bien está compartirlo, ¿no? Para mí siempre la cuestión coercitiva en este sentido, en la tramitación de la derivación a salud mental, por ejemplo, o agentes más específicos, el psicólogo clínico, el psiquiatra o el de consumos, tiene que pasar por dos cribados que son importantes, porque si no es construir un muro para tirarlo continuamente, ¿no? La primera etapa tiene que ver con la aceptación. Es casi una utopía, pero es cierto que de nada nos sirve afrontar una derivación a salud mental o ponerle al psicólogo o lo que tú quieras si no hay una previa aceptación por parte del adolescente, preadolescente o incluso joven adulto, ¿no? Tiene que haber algo, un sitio donde agarrarnos de aceptación, que tiene que ver con la identificación de no estoy bien. Y por aquí empiezo a trabajar. Y la segunda tiene que ver mucho con un agente externo que tiene que ver con la vinculación. Y tiene que ver con la alianza terapéutica que el profesional debe tener la estrategia para tratar con exclusividad con adolescentes y específicamente para saber cómo vincular lo más ágil posible con este adolescente. Porque tener un adolescente que asume, acepta, identifica que tiene un problema de salud mental es toparnos con oro, porque esto es un tesoro, ¿no? Decir, madre mía, hemos avanzado un montón. Parte entonces ya de esta capacidad del terapeuta, del psiquiatra, del clínico, de poder establecer esa alianza. Y eso se consigue, desgraciadamente, casi en la primera sesión. Como no le enganches en la primera sesión, cada uno con sus estrategias, luego tenemos ciertas dificultades. Pero estamos hablando de un tema que es la punta del iceberg ahora mismo, y un tema que, como profesionales todos, desde el mundo de la educación, de la intervención, estamos ciertamente preocupados, porque yo en el 2005, trabajando en un centro de menores, no había los niveles que tenemos en el 2023, ¿no? Ahora ya es casi necesario pasarte por a que tengamos un diagnóstico para saber por dónde puedo tirar o no. Pero bueno, mi experiencia siempre ha sido la misma, es que si hay algo de aceptación, puedo tirar contigo. Y hay que trabajarse mucho y llegar a ese nivel de aceptación. ¿Me he explicado más o menos? No, no es una pregunta fácil y tampoco creo que es una pregunta que yo deba de responder, puesto que yo no soy psicoterapeuta.
pero sí que podría, más que una vez ya que tenemos ese problema, que obviamente lo tendrá que tratar un experto, sí que recomendaría que aquí la prevención siempre es importante, ¿no? Si no queremos llegar a este punto. Y creo que los retos son una parte fundamental en la adolescencia. El adolescente está diseñado para retarse día a día, para explorar el mundo, para despertar la curiosidad, y por lo tanto, si solo consigue hacer todo esto a través de una pantalla, pues es lógico que no desarrolle todo el potencial ni todo su cerebro, ¿no? Y esa exploración que además necesitan. Por lo tanto, creo que es fundamental. Y fíjate, hace 2 o 3 días me hicieron una entrevista para un periódico hablándome de si las ciudades estaban preparadas para tener espacios para adolescentes. Y le dije, pues mira, no, sinceramente creo que no, que faltan más espacios verdes, más zonas recreativas exteriores, más parques, más, no sé, zonas de skate o de bicicleta, no sé, lo que haga falta. Pero los adolescentes ya hoy en día van o a las boleras o a los recreativos estos con las maquinitas o a los centros comerciales, es decir, todo hiperiluminado, con muchos colores, muchos sonidos, muchas luces, y al final es que no desarrollan esa parte que necesitan desarrollar durante la adolescencia. Por lo tanto, creo fundamental poner retos a nuestros hijos, hacerles más autónomos, que salgan de casa, que se queden, si pueden hacer esas excursiones escolares o si pueden viajar al extranjero durante los veranos, si pueden participar en campamentos también de verano. Todo esto me viene súper bien. Aunque sea irse a dormir a casa de un amigo una noche o una semana, lo que haga falta, ¿no? Pero salir un poco también del entorno familiar para que ellos se acostumbren a vivir otras experiencias en otros lugares fuera de centros comerciales y fuera de las pantallas. Yo creo que esto es fundamental para prevenir un poco, de alguna forma, pues todas estas enfermedades mentales. Entonces sí que ya podemos abrir el melón de las redes sociales. En este caso me interesaría saber cuál es vuestra opinión sobre el uso de las redes sociales y la tecnología, pero ahondando sobre todo no solo en los riesgos, que más o menos ya todos debemos conocer, sino en los beneficios que podemos sacar de ellos. A ver, como todo en esta vida, todo bien llevado, pues de hecho las redes sociales se inventaron con un buen fin, ¿no? Que era pues poner en contacto a las personas de otros países, de otros lugares, de otras ciudades, poder buscar información, poder aprender cosas nuevas, y las redes sociales están muy bien. Pero claro, no sabemos manejarlas, ni siquiera los padres sabemos manejarlas, porque ¿quién no ha ido alguna vez al baño y de pronto se ha dado cuenta de que, perdonadme, pero es así, que tienes el culo ya rojo de las horas que llevas ahí sentado con el móvil? Pues nosotros somos los primeros que no nos damos cuenta del tiempo que estamos pasando con ese scroll infinito, mirando un vídeo y otro y otro y otro. Pues imagínate un cerebro adolescente que todavía no está desarrollado para saber cuándo tiene que parar. Acaba de salir una noticia sobre el Parlamento Europeo que habla precisamente de que van a prohibir ese scroll infinito, y espero que sea una realidad, porque de verdad que es súper adictivo. Entonces, sí que está muy bien, pues eso, porque tienen más opciones de aprendizaje, no solo lo que es a través de las aulas, sino que ahora pues pueden ver tutoriales en casa cuando no entienden algo del profesor. Mi hijo, por ejemplo, las usa mucho, porque el profesor es que no lo entiende, va a casa, se pone el tutorial y, bueno, parece que acaba entendiendo mucho de los conceptos, ¿no? Entonces, pues el ver otras personas, otras formas de vida también les va muy bien, entender que hay un mundo más allá del vecindario, ¿no? Se puede explorar el mundo de alguna forma a través de una pantalla, pero, como digo, siempre con una vigilancia por parte de los padres y, por supuesto, enseñándoles a utilizarlas bien y no usarlas para meternos con otras personas, no identificarnos, aprovecharnos para insultar a alguien, porque esto se hace mucho, y no solo eso, sino que
cuando hay grupos de adolescentes en las aulas, ¿no? Se hacen sus grupitos y tal, y alguien se mete con otra persona, muchos se callan o muchos le ríen la gracia, ¿no?, al que ha gastado la broma. Entonces también tenemos que enseñar a nuestros hijos que esto no se debe hacer, que no podemos silenciar un abuso, un acoso o un insulto a través de redes sociales solo por el hecho de que no nos vean la cara, ¿no?, ni mucho menos pues aplaudirlo. Entonces, yo al final digo, pues es que hay que opositar para utilizar las redes sociales, porque es que son tantas las cosas a las que nos enfrentamos, es todo un mundo. Y si no estamos preparados, difícilmente podremos enseñar a nuestros hijos a utilizarlas. Es que estoy pensando si voy a decir lo que quiero decir o si soy correcto. Entonces, bueno, Diana ha apuntado una cosa que yo creo que es importante, que tampoco nosotros sabemos muy bien cómo manejarlas, ¿no? Realmente. Como he dicho antes, en el 2005 no teníamos este problema. A día de hoy está entre los primeros motivos de consulta. La conducta, no lo que pasa realmente. No puedo manejar a mi hijo con... Pero tu pregunta es tan inteligente que no le encuentro una respuesta, porque tu pregunta ha sido... Porque claro, si me dices que cuáles son las cosas difíciles, pues aquí me tienes, no te cuento. Pero tu pregunta ha sido que qué beneficios tienen las redes sociales en los adolescentes. Paso palabra. Es que puedo sacar, claro, cuestiones que hay positivas, pero es que no me creo mucho la respuesta. Entonces, te voy a dar una no respuesta, siendo totalmente políticamente incorrecto, no lo soy. Pero bueno, si tuviera que hacer una generalidad, es cierto que me dedico a una población muy específica en la cual hay mucho dolor detrás del uso-abuso de las redes sociales, nuevas tecnologías, no sé cómo llamarlo. No estoy en contra, tengo un móvil, tengo mis redes sociales, o sea, no estoy en contra de esto, pero yo he visto mucho dolor y he visto mucho caída en un pozo si el chaval venía con un grave problema de autoestima. La red social con una autoestima baja es una mezcla titánica, ¿no? Te pasa lo que le pasó al Titanic. Entonces, nada, pregunta increíble, no puedo responder, no quiero responder. Realmente tampoco esperábamos una solución a ello, porque seguramente incluso ya hay debate en más o menos a partir de qué edad estamos exponiendo ya a los niños o adolescentes a las tecnologías. Siempre al menos... Así que yo le he dicho a mi hija, que tiene la mayor, que tiene 8 años, tengo una de 8, otra de 1, y le he dicho, bueno, pues tú no vas a tener teléfono nunca. Entonces, me dice, pero ya le doy la argumentación, me dice, pero hombre, papá, nunca te pasas de eso que llamas tú autoritario, no sé qué. Y digo, no, hombre, porque ¿a qué edad hemos convenido tú y yo? Dentro de la broma, Dice, a los 18. Digo, eso es, a los 18. Pero cuando tengas 18 ya no habrá móviles, habrá hologramas o no sé qué habrá, entonces tú no tendrás móvil, ¿no? No, yo no tengo ni idea, supongo que la respuesta válida para eso es que depende, ¿no?, de cada familia, depende de tu hijo y depende de ti, como seas como madre, como padre, como sea tu chaval. A mí me gusta, si me obligas y me retuerces a poner una edad, pues yo te digo 14, porque contra todo pronóstico yo ya sé que 14 es una edad súper tardía, pero la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, la 5/2000, a la que yo he trabajado, establece que la edad de responsabilidad penal son los 14. Con 13 años no eres, para la ley aquí en España, responsable de los actos delictivos que puedas cometer. Con 14 sí. Así que, siendo profundamente legalista, digo, bueno, pues presupongo que con 14, a modo general, ya eres consciente de que si te viene un contenido explícito y solamente lo distribuyes, una imagen, y la distribuyes, eso ya es un acto delictivo. Soy muy, quizás, me posiciono muy en un extremo, ¿no? Pero bueno, depende mucho de cada chico, depende mucho de cada familia. No tiene nada que ver. Yo en despacho he tenido chicos con 13 años que me han llevado a debates de física cuántica que me he quedado diciendo, no tengo ni idea de lo que me estás contando. Que si las leyes de Rödinger y no sé qué, digo, no sé nada, y que me daban 1000 vueltas. Entonces ese chico seguramente está más que capacitado que yo para tener un dispositivo móvil y hacer un mejor uso que yo. Por lo tanto no lo sé. Pero bueno, ahí te dejo una... También te digo, de nuevo, una respuesta correcta en esto.
Entonces, la comunicación también. Cuando tienes pantallas entre medias, digamos, la comunicación cuesta de hacer llegar. Pero lo que quería preguntaros es la comunicación entre padres e hijos durante la adolescencia, sobre todo, es un tema bastante importante. Y me gustaría que nos pudierais dar algún consejo para fomentar esta comunicación efectiva. Si es que tenéis alguno así muy, muy bueno que podamos tener. Tenemos miles. Por favor. Tenemos unos cuantos libros. Correcto. Yo, para mí, y es verdad que esto se habla mucho, que se dice, ¿no?, que para comunicar con un adolescente es muy importante la escucha activa, ¿no? El no escuchar para responder, sino escuchar para entender, ¿no? Y yo esto lo he hecho en mi casa y funciona. Y funciona. Cuando yo escucho a mis hijos sin querer responderles enseguida de claro, es que eso te ha pasado porque no sé qué, claro, es que eso no sé qué, pues lo que tienes que hacer es no sé, no, que las madres además somos como muy así de querer enseguida arreglarlo todo. Cuando yo les escucho con las dos orejas y con los ojos, les escucho también con los ojos, no les interrumpo, les dejo hablar, ellos se sueltan cada vez más. Luego también hay veces que no quieren hablar, ¿no? Cuando tú llegas, les recoges del instituto, ¿cómo te ha ido hoy en clase? Bien. ¿Tienes deberes? No. Y poco más, poco más. Entonces, en ese momento yo empiezo a contarles a ellos lo que he hecho. Pues mira, a mí esta mañana me ha pasado esto en clase con los alumnos, fíjate lo que ha pasado y resulta que este alumno se ha metido con el otro y luego lo hemos tenido que arreglar así, se ha tenido que ir a dirección. Les empiezo a contar cómo ha sido mi mañana y me callo. Y al rato, entonces empiezan ellos a hablar también y a contarme cómo les ha ido. Hace muy poco, mi hija se ha ido a estudiar ya afuera. Cada vez que le llamaba por teléfono, ¿y qué tal? ¿Y qué haces? ¿Y cómo son las clases? ¿Y qué estás aprendiendo? ¿Y qué, no sé, y de qué vas? ¿Y tus compañeras de piso? ¿Y cómo estás? ¿Y te has hecho amigos? No. Nada, no contaba nada. De pronto me fui un día para allá a verla, estábamos las dos solas y empezamos a caminar por la calle. Bueno, ¿te quieres creer que estuvo 2 horas hablando sin parar? Que yo decía, Dios mío, ¿pero esta qué le pasa hoy? ¿Ha comido lengua o qué? De pronto les pilla un día en el que te lo quieren contar todo y allí que estás tú, pues escuchando y sin interrumpir ni nada. Pero es verdad que por teléfono les gusta hablar bastante poco, ¿eh? Así que mucha escucha activa, escuchar para entender y no para responder, y contarles a ellos cómo nos ha ido también a nosotros en el día o qué experiencias hemos tenido también, si ha sido, yo qué sé, pues un desamor. Pues empezar nosotros a contar también cómo fue nuestra etapa, esos desamores que hemos vivido, cómo nos sentimos, cómo lo arreglamos al final, cómo acabó la historia, y poquito a poco ellos pues se irán soltando. Tal cual, ¿no? Es verdad que cuando hablamos nosotros, tanto que hablamos todos de referentes, ¿verdad? Sí, bueno, por aportar algo, por no repetir, ¿no? de Diana, porque es tal cual, la escucha activa, que ya lo conocemos, pero que es tan difícil hacer y contar nosotros. Para mí es importante también la aproximación de que podamos entender que... bueno, me río por dónde aprendí esto. La diferencia entre entrevista e interrogatorio no tiene nada que ver. Cuando yo me aproximo a una persona para entrevistarle, esto es mucho del juzgado de nuevo, técnica de entrevista y técnica de te voy a interrogar. La técnica del interrogatorio tiene mucho que ver con que te voy a sacar aquí y ahora una información que necesito. La técnica de la entrevista tiene más que ver con que voy a propiciar un espacio para que te sientas bien y tú comuniques, ¿no? Lo que ocurre normalmente, no lo digo yo, lo dicen ellos, es que se sienten interrogados constantemente, ¿no? Sienten que llegas y entonces ya viene esta, ¿no?, a interrogarme. Entonces, toda la habilidad va a poder girarlo hacia la entrevista. Y tiene que ver mucho con la ventana de oportunidad que bien ha explicado Diana, de y ahora en el paseo sí. Y no la cortas, ¿verdad? No la dices, ya anda, cállate bonita. No, tú sigues ahí. Y tiene que ver mucho con entender, esto quizás es más abstracto, que hay un montón de información que no te está contando, que no te cuenta de manera consciente o de manera inconsciente. Y hay que entender mucho esta parte.
Hay mucho que te callas y que no te callas. Tú ahora mismo me estás mirando, estarás ahí pensando, ¿no? A lo mejor en la siguiente pregunta, o a ver si estoy diciendo, hay un montón de información que te callas. Para mí es más valiosa siempre la que te callas que la que me cuentas. No te voy a preguntar ahora que me digas nada, pero la idea está en que es verdad que el adolescente, cuando tiene una muy buena relación, fluye, ¿no? Este paseo tan bonito y dices, supongo que qué satisfacción, ¿no? Pero cuando estamos en el otro, cuando viene en modo interrogatorio, entonces es más importante lo que no me está contando. Porque tiene un mensaje ahí que yo llamo encriptado que es fundamental, que es vital, que es estructural, porque te está contando que algo grave le está pasando. Ahora vete tú y descubre qué es, ¿no? Pero sí, la comunicación es un tema estrella. Tanto comunicación como comunicación no verbal. Yo aprovecho, si queréis os lo cuento, pero yo aprovecho muchas veces cuando vamos en coche que no tienen escapatoria, no pueden tirarse por la ventana, y aprovecho ahí para Suena un sacar poquito encerrona, pero ellos Sí. supongo que no lo ven así. Sí, eso sí, más de 2 o 3 preguntas no les hago, porque entonces ya no. O sea, 2 o 3 preguntas, chimpum, hasta ahí. Y la cosa es cuando tú como padre quieres llegar a un objetivo porque sabes que hay alguna cosa que preocupa, pero en ese momento de escucha activa no interrumpes porque está compartiendo y eso es lo importante en ese momento. Pero si tuvieras que sacar a colación un tema en concreto, es también, supongo que depende del caso, la pregunta directa o también alguna técnica que podamos usar. Magia potagia no hacemos. Pero vamos a ver, yo también aquí quiero decir que muchas veces los padres nos empeñamos en sonsacarle todo a nuestros hijos y tenemos que aceptar que no lo vamos a saber todo. Es que es normal. Yo no le contaba a todos a mis padres cuando me gustaba un chico, o cuando me había peleado con alguien, o cuando... Yo no les contaba todo. Yo tenía cosas que eran para mí. Y creo que es sano guardar cosas para ti, porque una persona también, incluso un adolescente, que necesita constantemente contarle a sus padres todo y consultarle todo, tampoco es sano, ¿no? Porque ellos también tienen que aprender a solucionar sus propios problemas y tomar sus propias decisiones. Entonces yo creo que debemos aceptar que no lo vamos a saber todo de nuestros adolescentes, que hay que darles ese espacio, permitírselo, y que es sano para ellos el aprender, como digo, a solucionar sus problemas. Yo me acuerdo, no, es que he tenido muchas madres que me escribían, es que le pasa algo pero no me cuenta. Bueno, es que están llegando a una edad en la que necesitan saber que ellos pueden solucionar sus propios problemas, que no va a venir papá y mamá a solucionármelo todo, porque además es una forma también de construir su propia autoestima. Entonces hay que darles ese espacio para que no nos lo cuenten todo y nosotros aprender a pasar ese duelo, que no tenemos que saberlo todo. Bueno, ahí está. Pues entonces, de hecho, en este punto también de los espacios y entornos seguros, quería entrar también en el tema de la educación escolar, porque me gustaría preguntaros qué cambios o mejoras querríais ver como en el sistema educativo desde, digamos, las aulas, para un poquito facilitar también el hecho de que no todo el trabajo sea en casa, sino que también hay alguna cosa que se pueda ayudar desde las escuelas, por ejemplo. ¿A qué te refieres? ¿Con lo académico o con la socialización? Sí, exacto. Cuando son las escuelas, que tengan sistemas propios, o decir, es que cuando vuelve del colegio siempre echamos en falta esto, porque es verdad que trabajamos muchas cosas en casa, pero por ejemplo el tema del acoso escolar, garantizado en las escuelas, es algo que se está luchando y a día de hoy se sigue luchando para que no suponga un reto para los adolescentes fuera de las aulas. Vale, a ver si soy breve y conciso y rápido. Yo fui maestro 2 años después de haber estado 15 en el juzgado y nada, fue una experiencia súper enriquecedora y muy frustrante. Yo abandoné, dije, bueno, yo no puedo, ¿no? Y en gran parte de lo que me pasaba era que, bueno, la parte curricular yo no la manejaba bien y entonces, rescatando cosas del pasado, no me creía los límites que yo establecía. Esto es importante, yo me sentía débil en la parte académica y en contrario a lo que uno pudiera pensar, vengo del juzgado de menores, tratar con adolescentes en un más exclusivo y de repente no me hago con una primaria, ¿no?
Entonces, yo ahí paré, ¿no? Porque no me creía los límites, lo único que hacía era implantar normas y tal, cuando realmente no me las creía. Esto rescatando un poco lo de antes de los límites. Pero para mí, algo que viví allí, ahora trabajo en colegios, pero ya como persona externa que va al colegio y ya atiende familias. Solo me voy a centrar en un punto, creo que hay muchísimos, y Diana seguro de esa experiencia podrá aportar más. Pero para mí, lo innegociable debería ser la alianza familia-profesor. El maestro es una figura referencial para nuestros hijos. Y solamente acabo con esta frase. Si nosotros nos aliamos con nuestro maestro, como padres, le estamos haciendo un favor a nuestro hijo. Me guste o no me guste el maestro, tenga pendiente o no tenga, la dicción y el acento del inglés no sea estupendo, pero resulta que es el maestro de mi hijo. Si yo me alío con él, si voy a una con él, para mí es el punto clave. Y de hecho, los maestros son los únicos agentes que ven a nuestros hijos 8 horas socializando. Nosotros no les vemos. Ellos sí les ven en un contexto distinto a nosotros, ¿no? Yo sí estoy muy enfadado con el tema académico, porque creo que debemos devolverle la autoridad absoluta al maestro. Ahí es nada lo que tengo. Apunta. Bueno, yo estoy muy frustrada también y muy enfadada con el sistema académico. Empecé con mucha ilusión y cada vez noto que tengo pues menos ilusión por asistir al aula. Yo soy profesora de inglés, ¿vale? Yo imparto la asignatura de inglés y creo que el inglés ahora mismo es lo último que necesitan los jóvenes, visto lo visto, ¿vale? No quiero decir que no haga falta el inglés, ni muchísimo menos, pero sí que creo que para empezar debería haber una asignatura obligatoria, que es la asignatura de la convivencia, la inteligencia emocional, la cooperación, diseño de proyectos, trabajar en comunidad, reflexionar, valores. Creo que hemos perdido un poco el rumbo en ese sentido y que cada vez es más necesario. Los padres, muchos no tienen el tiempo suficiente para dedicar a esto porque trabajan, llegan tarde a casa y están muy cansados para lidiar con estos temas. Por lo tanto, pues quizá desde las aulas sea el único lugar donde podemos hablar con ellos, ¿no?, sobre estas cosas. Son muchas las cosas. Es que, mira, empezaría por los propios profesores. Los propios profesores. Yo tengo 46 años y yo no tengo la misma ilusión que tenía ni las mismas ganas de crear cosas nuevas, porque además está habiendo una evolución muy rápida de la nueva tecnología y apenas nos da tiempo a adaptarnos a ella, ¿no? Entonces sí que veo que las nuevas generaciones que llegan de profesores están más preparadas para conectar con los adolescentes de hoy en día. Yo tengo 46, pero claro, tengo compañeros que tienen 10 años más que yo, 15 años más que yo, y ya la ilusión es nula para ir a trabajar. Con lo cual, si tienes que estar 6 horas diarias con profesores que no tienen ilusión por su trabajo, que no diseñan nuevas estrategias, nuevas metodologías para llegar a los adolescentes de hoy en día, pues es que ¿cómo les vas a enseñar matemáticas, inglés, biología, geografía? Es que no llegan. Somos los profesores los primeros que tenemos que saber llegar al alumno. Y si no lo sabemos, pues tendremos que buscarnos otro trabajo. Es que es así. Claro, entonces el sistema que tenemos, ¿no?, en la pública es ese. Tú pasas una oposición y empiezas a trabajar con 25 años y te jubilas con 67. O sea, imagínate los años que te pasas dando la misma materia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Los profesores no tienen ninguna motivación ni ninguna ilusión, por lo tanto, los alumnos menos todavía de escuchar al profesor. Eso para empezar. Luego, como digo, las asignaturas tienen que cambiar, las metodologías tienen que cambiar, las horas que pasan, 6 horas, o sea, es que es infumable eso. 6 horas en una silla de madera durísima, algunos con solamente 20 minutos de recreo.
con muy poco deporte, muy pocas actividades en el exterior, muy pocos proyectos. Es que no sé, ¿sigo o me callo ya? Es que Eso va ligado a los no hay ningún niños concejal por aquí de autónomos. educación, ¿no? Si no me echan, cualquier día me echan. Eso va Pero relacionado. son muchas cosas, entonces tendríamos que arreglarlo todo. Bueno, es empezar por la primera piedra en algún momento también. Y también quería, bueno, aprovechando también vuestros respectivos campos, si podríais compartir con nosotros algún caso en el que hayáis trabajado con un adolescente directamente, que se enfrentara a alguna situación, que nos podáis poner como de ejemplo, de algo característico, que dijerais, me encontré con este caso, lo resolvimos de esta manera y hemos sacado algo positivo de ello. Bueno, en ese libro hay 7. Correcto. Adolescencias reales desde dentro. Bueno, nada, igual que los casos de ese libro, ¿no? Que son bueno, lo que nos pasa como padres y como trabajadores con chicos es que te vinculas mucho emocionalmente con tus hijos. Es súper fácil analizar tu situación y desde fuera opinar. Y sin embargo, eso luego te lo llevas, o sea, tú me ves a mí y desde fuera dices, oh, qué fácil, ¿no? O no qué fácil, pero no lo estás viendo, ¿no? Lo que pasa es que nos vinculamos radicalmente con nuestro hijo, o sea, que lo más bonito y luces y sombras. Entonces los casos, cuando trabajas con ellos, al menos desde mi ámbito, tiene un nivel de inmersión también bastante profundo. Por eso los trabajadores así del juzgado, de estos casos así, somos bastante pesados con nuestros amigos, porque al principio, cuando eres joven, no paras de contarle los 25 casos, cada uno más estrambótico, ¿no? Pero no, si tengo que contar un caso, es el caso más común, afortunadamente, y es todos esos casos que después de una intervención, después a lo mejor de un internamiento en un centro de menores, de reforma me refiero, que luego vuelven a ti, o que luego has tenido una intervención muy dura pero muy bonita, y entonces es ese caso en el que en el momento, esto lo repiten mucho ellos, en sesión, en despacho, te dice esta frase que es muy común de: mira, Alejandro, se lo he hecho pasar fatal a estos dos, pero no me abandonaron nunca. Cuando eso lo escucha el padre, siempre pasa lo mismo, que es una emoción muy bonita, ¿no? Y no vengo aquí a hacer literatura, vengo a poner cosas que pasan en el despacho que dices, ostras, bueno, 10 años después esto ha merecido la pena. O 2, o 7 meses, ¿no? No, los casos, si hay que apuntar alguno, más allá de los tal, tiene que ver, yo creo, con que si no abandonas, con excepciones, pero siempre hay un regreso, ¿no? Bueno, yo, aparte de mi profesión, ¿no? De muchos alumnos que me han llegado pues lo típico, muchas gracias por animarnos, por motivarnos y por favor no te vayas y vuelve, ¿no? Porque yo cada año voy a un centro diferente y todos, por favor vuelve, repite otra vez, no te vayas. Pero sí que recuerdo un caso especial de una chica que no quería estudiar, o sea, su madre estaba ya desesperada porque decía que no quiere tocar un libro, se rinde, ella dice que ya repite curso y que, bueno, que ya ha dejado el curso abandonado, ¿no? Y un día pues me senté a hablar con ella y me decía, es que a mí no me gusta estudiar. Digo, bueno, pues ¿y a ti qué es lo que te gusta? Nada. Hombre, algo tiene que haber que te guste para poder buscar un futuro. Y dices que no me gusta nada, es que a mí lo único que me gusta es pues estar con mis amigas y hablar con ellas y escuchar sus problemas y comentarlo y solucionarlo. Digo, vale, digo, ¿te gusta hablar con tus amigas? ¿Te gusta escucharles? ¿Te gusta darles consejos y tal? Sí.
Digo, bueno, pues hay un trabajo muy bueno para esto, ¿no? Que es el trabajo del psicólogo. Digo, porque no todo el mundo está preparado para escuchar y dar consejos, no todo el mundo puede hacerlo. Digo, y oye, digo, ¿te imaginas estar todo el día hablando con gente, escuchándoles y dándoles consejos? Y yo digo, pues sí, pero eso no tiene futuro. Digo, sí, los psicólogos se dedican a esto. Y entonces ya, ¿no?, se lo planteé como igual que lo haces con tus amigas, pero con personas que necesitan de verdad una ayuda y que les aconsejes, que tú les puedas solucionar su vida y les puedas ayudar y acompañar y tal. Y ya empezó a reflexionar y a darle vueltas a ese tema y ya dijo, oye, pues sí, a lo mejor esto de la psicología, pues sí que me gusta y tal. ¿Y qué hay que hacer? Digo, pues hay que hacer una carrera universitaria para ser psicólogo. Con lo cual, pues tienes que estudiar, te tienes que sacar la ESO, el bachiller, tienes que hacer una carrera y tal. Y es que a mí no me gusta estudiar, pero bueno. Bueno, pues la chavala al final ese año repitió porque ya el curso es verdad que lo tenía perdido, pero al año siguiente ya con esa meta y con esa fijación de decir, me voy a dedicar a esto, ya tengo un objetivo y tengo una meta y para ello tengo que pasar por esto. Y bueno, no es que sacara grandísimas notas, pero sí que empezó a aprobar los cursos uno detrás de otro y bueno, pues ahora está en segundo de bachiller, o sea que pues ahí la tenemos, a ver qué tal. Como futura psicóloga. Sí. Gracias por compartirlos. Y bueno, entonces, por mi parte, aquí las preguntas mías las acabaría, pero... ¿Ya está? ¿Ya? Las mías sí, pero ahora os enfrentáis a ellas. Al público. Sí. Si hay alguna pregunta, alguna duda por parte de alguien, es el momento de que podáis preguntar tanto a Diana como a Alejandro. ¿Se ha ido un momento? Ah, no, otro. Así que yo me levanto y os paso el micro a quien quiera preguntar. ¿Tenías una pregunta? No. ¿Un comentario o algo? ¿No? ¿Una queja? Esto es como en clase pasa igual, ninguno quiere y luego uno se lanza y ya empiezan todos y ya no hay quien los calle. Hablabas de saber claros los límites que vas a marcar, pero antes de que te lleguen los problemas es muy difícil. O sea, personalmente yo, no sé qué franjas rojas voy a poner. Pues mira, si quieres copiarte las mías, yo te las presto. Sí, pero a ver, ¿cómo decirlo? Improvisamos, ¿no? Ese es el problema, que improvisamos y entonces no. Mira, cuando tengamos alguna situación en la que realmente no sepamos qué responder, es que no tenemos por qué responder en ese momento. Le podemos decir a nuestro hijo o nuestra hija, pues mira, ahora mismo no sé qué responderte, voy a pensarlo, voy a meditarlo, no te voy a dar una respuesta ahora mismo. Y también, por un lado, entrenamos la paciencia en ellos y les acostumbramos a que no tenemos por qué todos responder enseguida, ni solucionar las cosas en el mismo momento. Las cosas se pueden aplazar hasta que uno esté preparado para responder o preparado para eso, ¿no? Para dar una respuesta. Entonces, vamos a permitirnos ese espacio y decírselo a ellos. No pasa nada. Oye, cuando lo sepa, te contesto. ¿Pero cuándo? Cuando lo tenga claro y tenga la decisión tomada, te la haré llegar. Ya, pero es que yo quiero saberlo ya. Pues vas a tener que esperar. Y les acostumbramos a entrenar la paciencia. Y sobre el hecho de hacer unión con el tutor, ¿vale? En el caso, no, ¿estás de acuerdo o no? Hombre, sí, claro, tiene que haber una relación entre los padres Sí, y... una relación, pero... O sea, si tú encuentras un tutor que va contigo, que va a la Claro, es que no es fácil. es que esto es otra. A ver, también depende de la edad. O sea, yo, por ejemplo, mi hijo ahora está ya en cuarto de la ESO y yo no voy a estar todos los días al lado con el tutor, ni mucho menos. También tenemos que, según van cumpliendo años, pues ir dando también ese espacio y esa autoridad al propio profesor y nosotros ir alejándonos. Lo que no puede ser es que tengamos hijos en la universidad y que los padres tengan tutorías con los profesores, que esto lo he visto también. Hasta ahí no. Pero sí que en los primeros años es importante, más que nada para que también nuestros hijos vean que estamos ahí pendientes. Lo que no podemos hacer siempre es estar solucionando los problemas de nuestros hijos con respecto a lo académico.
Porque muchos me llegan y me dicen, es que mi hijo tiene un problema, entonces le voy a mandar la nota al profesor porque que no ha hecho los deberes. No ha hecho los deberes, ¿le castigo? Bueno, tampoco, no. Déjalo, que vaya a clase y ya el profesor le impondrá su consecuencia, ¿no? Más que castigo. El propio profesor. No podemos estar tampoco solucionando todo lo académico desde casa. Una amonestación, yo qué sé, escríbeme 100 veces, que esto todavía lo hace, escríbeme 100 veces, no se me olvidarán los deberes. Entonces, pero sí que tiene que haber un contacto mínimo. Yo recomiendo que por lo menos una vez cada trimestre hablemos con el tutor, por lo menos. Yo creo que una vez al trimestre está bien ya. Yo en eso, o sea, estaría totalmente de acuerdo, pero por ejemplo en la reunión de curso nos dijeron, si no hay ningún problema académico no habrá ninguna entrevista con el tutor. Y es un tutor que se ve, o sea... Bueno, pues entonces yo llamo y solicito la entrevista. Vale. Por lo menos una al trimestre, o sea, tampoco todos los meses no hace falta, ni mucho menos, pero una cada trimestre sí. Y una consulta... Bueno, yo me encuentro en una situación que me frustra mucho con mi hija, que tiene 13 años, y es que a veces pues hace comentarios, bueno, a veces no, muchas veces comentarios que van en contra de los valores que creo que ve en casa y le hemos intentado enseñar. Entonces, no sé cómo enfrentarme, comentarios racistas, homófobos, y claro, yo me pongo muy nerviosa y me enfado mucho con ella, pero no sé si la manera de hacer es enfadarme o hacer como que no la oigo, porque no sé si ya lo hace también para probarme. Entonces no sé cómo reaccionar, cómo es la mejor manera. A ver, yo indagaría. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué lo nombras de esta forma? ¿Qué te produce ver esto? ¿Qué sensación tienes? O sea, yo indagaría, haría un poco el papel de detective para saber qué hay en el fondo de mi hija, por qué piensa así. Porque es que tampoco le puedo poner una solución si no sé de dónde viene. Depende de si en su clase es lo que ve, o si lo ha visto a través de la televisión, o si se lo ha dicho el primo o el hermano. Entonces tenemos primero que indagar, ir a la raíz de dónde viene todo esto para poder a partir de ahí dar una solución. Pero enfadarnos no va a servir de nada, porque al final lo que van a hacer es, sí, se va a callar delante de ti para que tú no te enfades, pero por otro lado lo va a soltar. Entonces yo creo que aquí es interesante que indaguemos y preguntemos, ¿y por qué piensas así? Todo a través de preguntas, ¿vale? Antes que darle una solución o darle tu opinión, ¿y por qué piensas así? ¿Qué te ha llevado a esto? ¿Y tú qué harías si te pasara? ¿Y si tú fueras a otro país? ¿Y si...? ¿No? Hacer preguntas. Muchas gracias. Hola. Yo no te voy a preguntar nada, no vaya a ser que me digas lo que tengo que hacer. Te quería dar las gracias. Eso nunca. Te quería dar las gracias y quería comentar aquí con todos el por qué me gustas, ¿no? El por qué te sigo y tal. Bueno, a veces los padres, según mi punto de vista, cuando hablamos de los preadolescentes, de los niños en general, pues los niños, los adolescentes, fíjate, hay que ver que no sé qué. Entonces yo conecté mucho contigo porque me pusiste, o sea, me moviste un poco la luz, ¿no? Que es de, hola, los padres, las madres, nuestras heridas, nuestros traumas, los queridos abuelitos, todo. Entonces cuando yo abro un poco y conecto con eso, conecto con mis hijos, conecto con otra manera, ¿no? Y me parece muy importante que conectemos un poco con eso, con esa autocrítica como padres, ¿no? Con esa poca planificación, ¿no? Tú te viene un bebé y ya tienes la ropita, la bañera, la habitación, la estantería, el armario y las estrellitas, pero no los valores, y las no que le vas a educar. las expectativas. Sí, pues por eso, gracias. Pues gracias a ti. Qué bonito.
Gracias. Bueno, lo primero agradeceros vuestro debate, ha sido muy interesante, de verdad, y además muy ilustrador. Y yo quería, un poco recojo tu testigo, y es yo como madre de un adolescente siento que la estoy acompañando en su camino. Mi función en la infancia era una, ahora es cada vez tomar un poco de distancia para que cuando ya vuele sola tenga lo que tiene que tener para estar en la vida. Y entonces, mi opinión, y os lanzo, porque me gustaría vuestra reflexión, es decir, como yo veo la vida, es el cambio que yo quiero ver en mi vida, en mi hija, primero tiene que estar en mí. Si yo quiero que ella pueda reflexionar sobre sus emociones, yo reflexiono sobre las mías, que ella me escuche, yo me escucho, que ella gestione frustración, ¿cómo lo hago yo? Entonces, si es difícil enderezarse uno, cuán difícil que el otro cambie. Si no lo ves, si no le inspiras y si no sabes tú gestionar todo eso. Entonces, como necesariamente, bajo mi punto de vista, todos los libros que nos hablan de cómo gestionar el afuera deberían contener un capítulo de cómo gestionas tú adentro. Y como madre, siempre cuando veo algo me pregunto, ¿qué hay en mí? ¿Qué trabajo yo primero? Para acercarme luego a ella, o a mi hijo, como sea, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, esta es la clave de todo, desde mi punto de vista también, ¿no? Diana lo explica muy bien, pero es la clave por traerlo a lo mío, en las conductas más difíciles y en las conductas más extremas, no voy a detallarlas, pero cada uno se imagina lo más extremo que se puede imaginar, siempre ha sido lo mismo. Siempre ha sido una clave que tiene dos patas, ¿no? Y es la primera, entender que la conducta no es el problema, sino el mensaje que hay detrás. O sea, la necesidad que tu hijo te está poniendo encima de la mesa con esa conducta, te está lanzando ahí oye, algo me pasa, ¿no? Entonces no es tanto quizás su racismo, sino es que me estás llamando la atención porque algo me pasa, me ocurre, ¿no? Y lo segundo es que siempre que hemos movido a los padres, que nos movemos como padre, entonces se ve el cambio. Siempre que mueves primero al terapeuta, al profesional, el cambio es más fácil. Cuando intentas moverle solo a él, hay más rechazo. Esto es como, efectivamente, todos lo explican muy bien, pero es que es tal cual. Estamos, con perdón, ya veis que soy un poco así, no sé si agresivo, pero estamos cansados de verlo y de confirmarlo. Nos movemos nosotros, se mueve el profesional en este caso, o si no los padres, y de repente con tiempo ahí cambia, ¿no? No hay que asumir que somos culpables ni responsables 100%, porque también tiene sus características, pero es verdad que el primer paso siempre debería ser, desde mi punto de vista, entender que la conducta encierra un mensaje y que hay que mover primero nosotros. Sí. De hecho, en el fondo todo adolescente lo que más quiere en su vida es a su madre, ¿no? Y a su padre, aunque te diga que no, ¿no? Pero verdaderamente. Muchas gracias. Bueno, yo me gusta comparar un poco la relación padres e hijos con una paella, ¿vale? Donde el ingrediente principal es el amor, ¿no? Es el arroz. Pero claro, por mucho amor que haya, a la paella le falta algo, ¿eh? Le falta el toque de cada uno de los miembros de la familia, le falta pues esas gambas que ponen nuestros hijos, esas almejas que pone el marido, la pareja o el otro hermano. En fin, yo creo que al final la relación familiar es eso, ¿no? Tenemos que pensar que es como una gran paella donde hay mucho amor, pero que solo con amor no tendríamos una paella muy sosa, ¿verdad? Una familia muy sosa. Entonces aquí cada uno tiene que darle su toque, ¿vale? Para que quede completa. Y me está viniendo, ahora que me estáis diciendo todo esto vosotras, que las redes sociales, pues mira, al final sí que tienen su... O sea, sí que son beneficiosas, pero es lo que digo, pues bien llevadas y bien utilizadas. Por lo tanto, pues vamos a enseñar a nuestros hijos a utilizar las redes sociales para aprender cosas, para investigar, para descubrir, pero no para pasar el tiempo. No para pasar el tiempo, eso es importante. Es que me acaba de venir a...
con respecto a la pregunta de antes. Hola, buenas. Yo te sigo desde hace un par de años y bueno, súper bien. Tenemos una hija que está en cuarto de la ESO y el primer año estuvo en un instituto, pero bueno, no fue muy bien y la cambiamos. Allí hizo su grupito de amigas y ahora en este es como, la siento como si no acaba de encontrar su lugar. Y la veo como, es una niña muy sensible. Entonces como que es que me siento apartada, como que no se acaba de integrar, no sé cómo la podemos acompañar en este... Porque luego fuera del instituto sí que tiene sus amistades, le entra, pero allí no acaba de... ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que allí no acaba de...? Porque me lo dice. ¿Pero te lo dice ella? ¿Has preguntado a los profesores cómo la ven? Sí, hemos tenido ¿Y qué te dicen? tutorías y... Bueno, más que nada porque es una niña que se hace pequeñita enseguida, no se gusta, se siente fea, se siente que no vale, tiene la autoestima. Como la mayoría de los adolescentes. Bajo mínimo. Y entonces, bueno, hemos tenido tutorías con los profesores y eso, pero esto de que se siente no integrada, me lo hace saber ella. Que por suerte tenemos una comunicación bastante fluida en casa, ¿no? Pero entonces me gustaría saber cómo la podríamos acompañar. Claro, pero necesito saber también un poco, o sea, aquí hay que investigar un poco el por qué no se siente integrada. Si es porque a las otras las ve muy espabiladas o porque suele ser... Pienso que va un poquito por aquí. Sí. Como que ella no está acabada mejor de desarrollar, ¿no? Igual, sí. Y a lo mejor... Esto pasa mucho, ¿no? A partir de cierta edad, quizá pues eso, tercero o cuarto de la ESO, pues hay muchas chicas que, incluso hay repetidoras también en el mismo aula, que están, pues oye, un año se nota, de un año para otro se nota bastante porque pues ya empiezan a salir con chicos, empiezan a salir, a quedar y todo esto, y hay otras que no. Yo, por ejemplo, mi hija tuvo una adolescencia bastante tardía también. No todos los adolescentes desarrollan a la misma velocidad y en el caso de mi hija fue bastante tardía, igual que mi hijo, los dos fueron bastante tardíos, pero siempre en el aula siempre hay alguien que también tiene una adolescencia tardía, o sea, no todo el mundo va a la par y por lo tanto, claro, no sé cómo es el aula, dónde está ella, si hay otras niñas también. Ella es bastante catastrofista, ya te lo digo. Sí. Es tremenda, todo es un drama, es una drama sí. Sí. Es en el ámbito ese, porque luego fuera de ahí todo está bien. Pues muchas veces, en lugar de quitarle importancia a ese catastrofismo que tiene ella, porque para ella es importante, pues escucharla mucho, hacerle preguntas y cómo crees que lo puedes solucionar. En vez de darle tú la solución, hazle la pregunta a ella sobre cómo crees tú que puedes solucionar esto, cómo crees tú que te podrías acercar a esta persona o qué necesitarías para sentirte más integrada. Vamos a preguntarle esto, ¿qué necesitas tú para sentirte más integrada? Porque obviamente ella no va a cambiar a las compañeras. Entonces, ¿qué crees tú que necesitas para sentirte más integrada? ¿Qué te hace falta? ¿Vale? El físico no lo vamos a cambiar, somos como somos, pero ¿qué crees tú que puedes aportar para sentirte, ¿no? Quizá de tu forma de ser, de tu personalidad, sobre tu seguridad, sobre todo pues eso, escucharla mucho, hacerle muchas preguntas, acompañarla, y si fuera del aula ves que tiene una relación normal con otras chicas o actividades extraescolares o lo que sea, entonces aquí también te diría que no te preocupes, que todo evoluciona y todo cambia. La adolescencia es que es una etapa que se nos hace muy larga cuando la estamos viviendo, pero os aseguro que pasa súper rápido. O sea, mi hija acaba de cumplir 18 años y ya se ha ido de casa. Y no me he enterado. Ahora que vuelvo la mirada hacia atrás, digo, madre mía, ya es que se ha ido ya de casa. Pero claro, entiendo que cuando lo estás viviendo, pues se te hace más larga, ¿no? Sí. Pero que eso, que no os preocupéis porque es una etapa y si la veis que fuera sin mantener más relaciones, pues sobre todo, pues eso, preguntar mucho y a ver qué puedes aportar tú, cómo lo puedes solucionar, tú qué necesitas, ¿vale? Y escuchar. Muchísimas gracias.
Pues entonces creo que sí que voy a tener otra pregunta yo. Porque hay una que me he dejado de preguntar, porque realmente es verdad que ya hemos ido un poquito a raíz del tema, pero sobre todo siguiendo la tendencia de los consejos un poquito, porque al final cuando estamos con adolescentes siempre los asociamos a algo que no entendemos, aunque hemos pasado todos por ello, pero también quería centrarme un poquito volviendo un poquito al tema del conflicto. Es decir, hay veces en las que, por lo que sea, como adolescente no entiendo lo que está pasando, porque es lo que decías, no he llegado a identificarme o a encontrarme, y respondo con rabia o con comentarios de este estilo. Y quería un poquito preguntaros si tendríais algún consejo, no tanto de cómo reaccionar, sino cómo ayudar a este adolescente un poquito a canalizar eso. Es decir, si tú le dices, estás enfadado porque no lo entiendes, no ayudas. Es decir, necesitas un consejo que te sirva para decir, vale, esa es la situación y cómo la gestiono para que esa ira no escale a algo que podría ser preocupante. Así que participamos en un estudio de investigación hace mucho, en el cual vinieron a todos los chicos con los que trabajábamos. Como es tan largo lo que voy a contar, voy a ir rápido. Y entonces el doctor en psicología que vino les hizo un estudio para leer muy bien el mapa cerebral y qué ocurría ante la exposición ante determinados estímulos que ocurría con nuestros chicos, ¿no? Hablo juzgados menores muy sesgado, ¿no? De nuevo, insisto, en chicos con una situación un poco extrema, ¿no? No tan extrema, pero bueno, llamémoslo así. Entonces descubrimos o vimos de manera muy evidente que de las 4 emociones básicas, alegría, tristeza, miedo, ira, cuando no identificaban la tristeza y el miedo, cuando no la identificaban, lo que ocurría es que había un bloqueo bastante importante de tensión dentro de ellos, ¿no? Porque la inteligencia emocional tiene que ver con la identificación de la emoción, poder transitarla y entonces te la puedo explicar. Es como el básico, ¿no? La línea básica. La identifico, la transito y por lo tanto te la cuento. Claro, cuando ellos no identificaban, bloquean el miedo y la tristeza y explota por la ira. Esto es como una conducta, son pasos que siempre se iban repitiendo. Ponemos un ejemplo, yo creo que más traído, ¿no? Ya lo hemos escuchado anteriormente. Pero este chico y esta chica que de repente están saliendo y son novios, y de repente uno de ellos le dice al otro, sin ningún tipo de causa, y porque simplemente le dice, oye, ya no me gustas más, ya no siento atracción, y en principio lo hemos dejado aquí, ¿no? Insisto en que no hay cuernos ni hay nada horrible. Lo que ocurre es que con el chico inteligente emocionalmente, con mayor capacidad de inteligencia emocional, y es capaz, esto que voy a contar, vais a decir, esto hay algún adolescente que haga esto, pero bueno, y vayamos a la idea, ¿no? Que diga esto es tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza ayuda a integrar la pérdida. La utilidad de la tristeza es que integró la pérdida. Entonces, cuando un chico de repente dice, me está dejando, Pilar ya dice que ya no, entonces voy a perder a Pilar, paso el duelo. Otro puede tener miedo, depende de cada uno, ¿no? La emoción emergente. Y de repente el que tiene miedo porque, me está dejando, me voy a quedar solo. Cada uno aquí depende de cómo, ¿no? Volviendo antes a lo de Laura Pausini, si nos acordamos, ¿no? Ahí cada uno con su tristeza y su miedo. Claro, si no es capaz de identificar estas dos, lo fácil, lo normal, es que exploto con la ira en este, ¿cómo que me dejas? ¿Pero tú quién te has querido que eres para ahora dejarme a mí? ¿Tú quién te crees? Y entonces de repente explota rápidamente en la ira. Y decimos, te etiquetamos como es que mi hijo es súper agresivo. Bueno, quizás el paso 1, porque hay muchísimos por hablar de la agresividad y la violencia y distinguir entre ambas, pero quizás el paso 1 es cuánto de nivel de autoconocimiento, de introspección y de inteligencia emocional tenemos nosotros, por lo tanto estamos proyectando, porque si yo soy capaz de identificarme todo esto, mi hijo tiene un referente, ¿no? No es tan fácil, pero es parte. Y qué nivel tiene mi hijo de identificación. Esto hay una pregunta muy fácil que es que lleguemos hoy todos y digamos,
última vez que has tenido miedo, hijo mío. El miedo no te dicen nunca, ¿no? Y sabemos que el miedo, sin embargo, la utilidad que tiene es que nos protege de los peligros. Entonces yo quiero chicos adolescentes con miedo, ¿no? Que cuando vean a 7 por la calle tengan miedo y sean capaces de decir, qué pena que tengo miedo, ¿no? Yo esta mañana estaba en un sitio trabajando, haciendo unas cosas y he tenido miedo. Yo me identifico el miedo y he dicho, ostras, Alejandro, protégete porque aquí estás en una situación difícil, ¿no? ¿Cuánto nos sirve? Sin embargo, si estos chicos, volviendo y finalizando de la investigación, que no identificaban porque no se movían, eran luego los chicos que más explotaban por la ira. Así que quizás el paso 1 que yo hoy puedo así compartir aquí es pongamos el foco en si mi hijo identifica miedo y tristeza, que son las dos que bloquean y salen por la ira. Y de nuevo, qué fácil es contarlo aquí, vete a casa con el mío, a ver si... y explícaselo tú. Me hago cargo, Bueno, yo creo que conflictos siempre va a haber. Lo importante es que tengamos las herramientas necesarias para resolver un conflicto. De hecho, os propongo uno. Alejandro y yo tenemos un conflicto porque necesitamos un limón y solo hay uno en el frigorífico. A mí, por favor. Hay un limón en el frigorífico y necesitamos limón. ¿Cómo resolvemos esto? Os lo pregunto a vosotros. ¿Qué hacemos? Bueno, yo también no. Vosotros que sois los adultos, como padres. No, pero es que yo necesito uno entero y Dámelo. él necesita uno entero. Dámelo a mí. Ah, interesante. Vale, pues yo lo necesito para hacer un pastel y él para hacer limonada. ¿Eh? Porque es un pastel de limón. Bizcocho de limón. Un bizcocho de limón. ¿Eh? ¿Qué vas a utilizar de limón para el pastel? Pues yo necesito la ralladura del limón. Efectivamente. Se trata de buscar la necesidad que hay detrás de ese conflicto. No de, vale, pues la mitad del limón para cada uno. No, no. O sea, es que yo no necesito medio limón. Yo, de hecho, no necesito el jugo del limón. Yo lo que necesito es la cáscara para rallarla. Y él necesita el jugo para hacer limonada. Por lo tanto, para resolver los conflictos tenemos que ir a la raíz del conflicto. ¿Qué necesidad hay detrás de este comportamiento o de este conflicto? Y no quedarnos solo con, es que se están peleando por el limón. Y ir a la solución aparentemente fácil, ¿no? Que sería, pues lo partimos por la mitad y ya está. Ya, pero es que a mí no me sirve medio limón para lo que yo quiero, ¿no? Bueno, pues un poco, pues si sirve de algo, pues ahí va. Es todo, o sea, hay que pensar todo, o sea, cada... Ya te lo he dicho, qué oposita, pero vamos a ver, si no sé a qué te dedicas. ¿Cómo le explico? ¿Cómo... Claro. ¿Tú sabes lo que es estar triste, lo que es tener miedo? O sea, es todo. Claro, pero tú, para lo que te dedicas, que me imagino que, o no lo sé, pero que trabajas o que tienes unos estudios, una formación y te has formado para trabajar en lo que haces. Pero para ser padres nadie nos ha formado. Nadie. Deberíamos hacer un curso para ser padres. O sea, debe de haber una escuela de padres. ¿Eh? Padres de nuestros hijos, porque no todos... No, por supuesto. Esto es como digo yo muchas veces. Yo os enseño a pescar, pero no os doy el pescado servido. Aquí ya cada uno tiene que aprender a pescar lo que necesite. O salado, o dulce, pescado grande, pescado pequeño, eso ya... Pero sí tener unas bases, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la gestión emocional, de la escucha activa, de la comunicación no violenta, la resolución de conflictos. Todo esto deberíamos de tener alguien que nos acompañe para aprenderlo, porque nadie lo ha hecho. Nuestros padres no lo sabían y nosotros nos estamos enterando ahora. Como en el que le ponemos a nuestros hijos una L para que aprendan a ser adultos. Entonces, bueno, pues es práctica, que practiquen a aprender las emociones. ¿Cómo pueden practicar? Tú les puedes enseñar identificando las tuyas, porque ¿cuántas veces le dices a tu hijo, es que estoy muy enfadada? En realidad lo que tienes es muchísimo miedo de que cruce la carretera porque le pille un coche. Y tú no identificas el miedo, sino que le dices, estoy enfadada.
pues empezar tú también a ponerte la L de padre de adolescente. Él lleva la L de adulto y tú de padre de adolescente. Y no tener miedo de tener errores, de hacer errores, de cometer errores, porque todos los vamos a cometer. Te diré para tu tranquilidad que yo también me equivoco, ¿eh? Que yo todavía me equivoco, o sea, yo estoy aprendiendo, pero estoy feliz porque estoy aprendiendo y soy consciente de que estoy aprendiendo de mis errores y de que mi hija muchas veces, sobre todo ella, pues me da toques de vez en cuando y me hace recapacitar y pensar, pues tienes razón. Y no pasa nada. Nos tenemos que quitar la mochila de la culpa y es que qué mal lo estoy haciendo, es que no sé, que no puedo. Mira, lo estoy intentando y eso es lo importante, me tengo que sentir orgullosa por eso, darme mi palmadita en la espalda y seguir trabajando por ello. Y si me he equivocado, no pasa nada, la próxima vez lo volveré a intentar y ya está. Hay pocos errores que sean tan graves que no puedas practicar otra vez y repetirlo y que no te puedas excusar y volver a hacerlo y que puedas hablar. Hay pocos errores que igual digas, se acabó aquí, que caga el chaval. Ya está, no, eso no pasa. O sea, puedes volver a hacerlo y hacerlo otra vez, y hacerlo otra vez. Seguramente que acabes haciéndolo bien después de la práctica, ya lo verás. Y si quieres estar más tranquila, que levante la mano quien se haya equivocado con sus hijos alguna vez. Yo creo que así. Ves que no estás sola. Yo sí quería comentar una cosa, y es que no juzgarnos, pero sí hay que ser responsable. Entonces, como adultos, debemos ser adultos, ser capaces de proveernos de lo que necesitamos emocionalmente y patrimonialmente. Si no somos adultos, ¿qué queremos hacer? Entonces, la responsabilidad, desde mi punto de vista, significa que tengo que tener en cuenta que he traído una vida al mundo, que soy responsable de ella, que debo formarme, como tú dices, todos los días de mi vida y ser conscientes, como yo fui en un momento, que muchas veces trataba mejor a extraños que a los propios. A mi hijo o a mi hija, que es a quien más quiero en el mundo, soy capaz de gritarle. Y a mi jefe no se me ocurriría en la vida. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, pongamos el valor donde está, creo yo. Y sí, se exige invertir en uno, trabajar en uno, enderezarse uno, buscar las soluciones para uno. Y es un trabajo de toda la vida, porque yo nunca he sido madre de un bebé y fueron horas de vuelo, luego de un niño, luego de un adolescente, luego sea otro adulto, luego y no va a acabar nunca mi trabajo, nunca. Y si tengo un niño, la adolescencia de uno será una, si tengo el segundo será otra, y si mi pareja tiene será otra. Entonces, que nos lo ponemos como que, madre mía, ¿qué me está pasando? Y pienso que es la mejor experiencia de la vida, sobre todo si es querida y buscada, ¿no? Entonces, también exijámonos, pero también disfrutémoslo. Son muy divertidos los adolescentes. La mía, si la escuchas, dices, madre mía, la mujer hermosa, esto lo tengo que grabar. Y un poco en la misma línea que estabas poniendo, ¿no? Estamos mucho comentando ser un ejemplo, ser un referente, pero yo creo que ellos también son ejemplos y referentes de muchas cosas para nosotros. Por ejemplo, se me ocurre todo el tema del inconformismo, que nosotros con los años vamos pasando por un tubo y lo damos como normal, y ellos en cambio están retando continuamente el sistema y el status quo y la situación actual, o por ejemplo su espontaneidad, ¿no? o su capacidad de vivir en el presente. Entonces lanzo, si queréis, esta reflexión y esta pregunta de ¿cuánto nosotros podemos aprender de ellos? Lo que pasa es que deberíais dejar todos vuestros trabajos y poneros a trabajar con adolescentes, porque es una maravilla, ¿no? Efectivamente, con la mirada bien, esto lo saben los maestros en el aula y lo sabe quien trabaja con adolescentes, es que es ver la vida a través de sus ojos. Y esto tiene una fuerza, yo creo que es parte de lo que nos engancha, ¿no? a esta parte, tanto la actividad docente como la actividad del trabajo, porque ver la vida a través de los ojos del adolescente es súper guay. Entonces, sí, tienen... Bueno, lo ha dicho antes Diana, pero es que es verdad, aprendes continuamente. Esta mañana he estado trabajando en otro sitio que me ha dado miedo y he aprendido un montón. Dices, claro, ¿no? Sí, es una maravilla los que tenéis adolescentes.
Yo os he hablado antes de mi profesión en las aulas y es verdad que cada vez me gusta menos enseñar inglés, pero, sin embargo, cada vez me gusta más enseñar educación emocional. Y sí que es verdad que algo que yo noto mucho cada vez que salgo del instituto es que salgo con las pilas recargadas. O sea, los adolescentes me transmiten una energía brutal. Los disfruto más cuando tengo guardia de patio y me salgo al patio con ellos y entonces empiezan a hablarme y a contarme sus cosas. Y mira, profesora, porque me gusta esta chica, porque ¿tú qué crees? ¿Qué le digo? ¿Qué va a hacer? Y me empiezan a contar sus cosas con esa ilusión de la primera vez que tienen, que nosotros desgraciadamente eso ya lo hemos perdido, esa mirada inocente que tienen todavía pues eso, de la ilusión de la primera vez, que esta noche voy a salir, que me voy a vestir de no sé qué, que me he comprado unas zapatillas nuevas. Y están tan ilusionados que yo digo, Dios mío, qué felicidad, que siempre están contentos y felices. Ojalá nosotros estuviésemos así, tuviésemos la energía que tienen ellos. O sea, que no todo es negativo en la adolescencia, ni mucho menos. Vamos a disfrutar de nuestros hijos y a aprender de ellos. Muchas gracias. Pues si os parece, con este mensaje agradecemos a Diana y a Alejandro que hayan venido a hablarnos de adolescentes, a todo el público que ha estado aquí con nosotros y esperemos que se pueda repetir mucho más debate y sigan saliendo muchísimas más ideas. Muchas gracias. Sí.